presentamos a continuación nuestro tercer panel de la mañana. Invitamos a Luis Ricardo Sánchez, director de Normatividad y Consulta, a que pase con nosotros. Invitamos también, Luis Ricardo Sánchez, director de Normatividad y Consulta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un aplauso para él. Invitamos a Yunive Moreno, consultora en implementación de proyectos de IA en gobierno. Invitamos también a Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahorita viene Gabriela en un momentito. Gabriela. Nuestro moderador esta mañana es el profesor Juan Alberto Amezquita, coordinador del Comité de Riesgos Éticos y Gobernanza de Datos FERLAC Jalisco. Y recibimos también a Gabriela Cárdenas Rodríguez, diputada del Congreso del Estado de Jalisco. Buenos días a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a este panel en el que vamos a hablar acerca de los mitos y realidades acerca de la regulación de la inteligencia artificial. En el panel anterior se discutió un tema muy importante, que es precisamente cómo garantizar que los proyectos de inteligencia artificial se conciban en términos de respeto de los derechos humanos. Y ya con eso nos dieron una buena introducción respecto de qué significa desarrollar proyectos de inteligencia artificial con sentido ético y con responsabilidad. A mí me da la impresión de que el tema de inmediatamente que se habla de ética, la gente empieza a considerar que puede estarse hablando de algún tema incomprensible. Sin embargo, yo lo que sí quisiera en esta primera intervención mía, en donde voy a introducir la discusión que se va a dar en este panel, es explicarles que la ética no es nada que esté alejada ni de la vida real, ni los impactos reales que tienen estos sistemas de inteligencia artificial en nuestras vidas. Entonces yo creo que una manera muy importante de entender la ética es precisamente el desarrollo ético y responsable de los proyectos de inteligencia artificial es precisamente proyectos y sistemas de inteligencia artificial que están concebidos en términos de maximizar sus beneficios sociales, como por ejemplo la eficiencia en la distribución de recursos, la automatización de procesos, la superación de aquellas tareas rutinarias que en las que una máquina puede sustituir a las personas. Como les decía, la eficiencia, también por ejemplo el desarrollo de una gran capacidad de computación que permite encontrar mejores soluciones a problemas de salud, por ejemplo. El desarrollo de vacunas. Es decir, hay un montón de efectos potenciales benéficos que tiene la inteligencia artificial. Entonces, el desarrollo ético y responsable de estos proyectos significa precisamente maximizar sus beneficios y minimizar sus impactos. Y esta maximización de los beneficios tiene que entenderse en términos de derechos humanos. Y así como la ética parece que es algo abstracto, el tema de los derechos humanos parece que también es incomprensible, pero no. A fin de cuentas, de lo que estamos hablando es de protección de la privacidad, es de evitar la discriminación de los sesgos de los algoritmos y de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, es promover la igualdad y la no discriminación, es también garantizar la seguridad de los sistemas, evitar que haya fugas de información, que haya hackeos. Entonces, yo quisiera que este fuera como nuestro punto de referencia. La ética en la inteligencia artificial significa maximizar beneficios, minimizar impactos. En temas de derechos humanos, que tiene que ver también con transparencia, que tiene que ver con explicabilidad de los algoritmos, en fin. Me parece que sí quisiera yo privacidad, ¿verdad? Por ejemplo, también es otro tema importante. Entonces, los derechos humanos no son algo así que son imposibles de comprender, sino que a fin de cuentas estos temas de privacidad, de distribución, de no discriminación son temas del día a día, de si se contratan hombres o mujeres, de si nos polarizan los algoritmos de las redes sociales, de si venden nuestros datos
todas las redes sociodigitales. Entonces, porque todos los sistemas de inteligencia artificial tienen un funcionamiento parecido, entonces todos, dependiendo cómo se usen, deben estar concebidos en términos de protección de los derechos de las personas. Entonces, esta es una introducción para esta discusión que vamos a hablar ahora acerca de la regulación de la inteligencia artificial, que vamos a ir pasando desde lo más particular, pasando luego, que es lo que Yunibe nos va a hacer favor de explicarnos, cuáles son las experiencias que ella ha tenido de la necesidad de esta regulación, de esta infraestructura quizá legal, quizá institucional, para garantizar que los proyectos de inteligencia artificial lleguen a buen puerto. Y nos va a hablar acerca de la experiencia que ella ha tenido, especialmente en el desarrollo de Retina IA, que es este proyecto de tamizaje de retinopatía diabética que desarrollamos en FERLAC. Luego, Luis Ricardo nos hablará de las perspectivas de la regulación a nivel nacional y a nivel global, con iniciativas y buenas prácticas que hay para esta regulación, que es una regulación basada precisamente en el respeto de los derechos humanos. Y finalmente, la diputada nos hablará de las iniciativas que hay en Jalisco para la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, sin más, cedo la palabra a Yunibe. ¿Se escucha? Buenos días a todos. Bueno, de parte de la Coordinación de Innovación, el tema regulatorio, lo que fue más, puntual que vemos como necesidad es el tema de la regulación de la experimentación. Como bien platicó Juan Alberto, Retina IA fue un piloto experimental en gobierno. Entonces, todo eso suena como contradictorio a lo que normalmente hace gobierno, desde la implementación con personas, con la primera línea, trabajar con personas enfermas, teniendo que seguir ciertos protocolos médicos, es sumamente complejo, donde pues el lugar para experimentar suena un poco arriesgado. Entonces nos enfrentamos justamente, creo que fue el reto número 1, y pues lo sorteamos obviamente con la regulación que ya existe para proyectos de investigación. Fue, digamos, la línea que seguimos, pero bueno, eso también nos puso ciertas limitantes. Al ser investigación, pues toda esa comunicación entre gobierno y las instituciones que colaboraban, pues no fue tan, digamos, tan orgánica, ¿no? Como cuando haces proyectos de este tipo dentro de gobierno. O sea, entre instituciones de gobierno, pues digamos, el compartir información, el implementar, va con una responsabilidad conjunta, pero al ser un proyecto de investigación, ya fue un poco difícil la dinámica. Entonces, creo que lo que pondríamos en la mesa es justamente esa necesidad de regular la experimentación, también tomando como la confianza en los servidores públicos, que estamos todos pues atados a un reglamento de operación, de responsabilidades éticas. O sea, ya hay todo un mecanismo legal para la responsabilidad de un funcionario público. Entonces, pues un poco también abogar a esto y trabajar de la mano de instituciones como las que están aquí presentes para en conjunto regular este tipo de iniciativas. Si bien son investigaciones, no creo que del todo cabrían en ese tipo, ¿no? O sea, tiene que haber un modelo un poco más híbrido entre la parte institucional y la parte experimental. Entonces nos fuimos al sector más complejo, que es salud, pero aprovechamos ya todos los reglamentos de transparencia, de manejo de datos personales, los protocolos que ya existían, los adecuamos al tema de inteligencia artificial, digamos. No tampoco tuvimos que inventar nuevas regulaciones, sino lo que ya existe en manejo de datos y de protección fue el habilitador que nos permitió sortear esta experimentación. Pero pues sí vimos esa necesidad urgente, y sobre todo ahora que ya pues la narrativa cambió, de seguir adelante en ese tipo de normativa. Entonces creo que esa sería la recomendación de nuestro lado. Muchas gracias, Yunibe. Aquí la pregunta también está en si además de esta regulación es necesario que haya un mayor conocimiento por parte de las personas funcionarias públicas acerca de los sistemas y de cómo pueden ser regulados. Totalmente.
Sí, totalmente. O sea, todavía hay un miedo al ser parte de este tipo de proyectos, sobre todo por la responsabilidad que tiene alguien que trabaja en gobierno. O sea, las consecuencias si algo sale mal, y obviamente en temas de inteligencia artificial que puede ser exponencial, pues bueno, podría ser bastante peligroso. Siempre llegábamos y explicábamos, es un piloto, es algo todavía pequeño, pero dices inteligencia artificial y en automático toda la gente piensa, pues obviamente, en que es exponencial. Entonces, fue muy, muy complicado eso, y bueno, de la mano también del proyecto de FAIRLAC, se capacitaron a los funcionarios públicos, pero pues estás implementando a la par que estás capacitando. Entonces, fue también un trabajo pues en equipo. Sí sirvió muchísimo siempre que teníamos talleres. Aquí está Lucía, que se aventó también, y José Roberto, varios talleres donde, o sea, de no saber prácticamente nada del tema, sembramos, digamos, esa curiosidad, ese también como, pues, que se relajaran un poco también los funcionarios de decir, bueno, hay instituciones que respaldan, ya hay una normativa, inicios de normativa a nivel internacional, y bueno, creo que es el debate hoy en día, ¿no? No nada más México se enfrenta a esto, sino todo el mundo. Organismos internacionales también están tratando de hacia dónde va la regulación. También la parte de ética seguimos viendo que es pues primordial, pero también una regulación. O sea, creo que también ya tenemos que pasar de recomendaciones éticas a una regulación flexible y abierta, sobre todo, que pues en gobierno sigue siendo retador, pero yo creo que sí es posible porque pues ya está aquí el tema. Entonces es justo ir de la mano de organismos que ya lo están haciendo, tomar mejores prácticas internacionales y bajarlas a través de este tipo de proyectos piloto. O sea, creo que son necesarios para que pueda existir en un futuro ya una regulación más concreta, porque los aprendizajes que se tienen en estos pilotajes pues es muy, muy grande. Entonces, aprovechar los aprendizajes para de ahí también adecuar la normatividad. Muchas gracias, Yunibe. Gracias. Y pues ya le diste pie a Luis Ricardo para su intervención respecto de las iniciativas de normatividad de las que nos va a hablar. Vamos aquí a ver qué. Sí. Gracias, Juan Alberto. Antes que nada, buen día. Agradecemos de verdad la invitación a nombre de la comisionada presidenta Blanca Lili Ibarra Cadena, así como las comisionadas Julieta del Río Venegas, Josefina Román, quien ve el tema de datos personales en el INAI, el comisionado Adriana Alcalá, y el secretario de Protección de Datos Personales, el doctor Jonathan Mendoza Iserte, de quien les mando un saludo. Esto lo señalo porque agradezco particularmente y reconozco esta iniciativa de FAIRLAC, de la cual tuvimos conocimiento de una manera particular cuando solicitaron asesoría hace unos años que iban a lanzarla, y que son de esos temas que tienen esos emprendimientos. Posteriormente ya tuvimos la oportunidad de coincidir aquí. Sin embargo, algo que quisiera destacar, aparte del agradecimiento y el reconocimiento también al Tecnológico de Monterrey, al gobierno del estado de Jalisco, porque realmente el tema de la iniciativa va surgiendo y va contagiando en el ánimo a todo el país. Entonces, esto lo señalo sobre todo porque cuando hablamos de protección de datos personales, en muchas ocasiones lo vemos desde el lado oscuro de los datos personales, ¿no? De las ventas de bases de datos, etcétera. Sin embargo, protección de datos personales también es gobernanza, y es lo que precisamente quiero compartirles de manera muy rápida, porque precisamente cuando hablamos de este modelo, la protección de datos personales es un aliado para que la inteligencia artificial tenga este imperativo ético. Ahorita lo vamos a ver, sobre todo porque hace rato que se comentó de parte de la UNESCO, esas recomendaciones éticas son fundamentales, vinieron como tal, como un extintor, pero debemos de ver lo que es una medida de contención. Estamos entre el ser y el deber ser hamlesiano, que precisamente nos lleva debatir entre el ser con la técnica, la evolución, y el deber ser con la normatividad y todos aquellos elementos que van a ir acompañados. Entonces, trataré de verlo muy rápido porque ya me eché la mitad solamente de saludar. ¿Cuáles son los mitos sobre la regulación de la inteligencia artificial? Es demasiado compleja y no puede regularse, inhibe el desarrollo tecnológico o no existe regulación. Sin embargo, gran parte de las realidades vemos es de que no,
estamos en un proceso de diagnóstico y qué es lo que estamos haciendo, entendiendo y definiéndola. Hay un gran interés y preocupación y también han empezado a surgir en el mejor esfuerzo directrices a nivel internacional. De manera general quiero señalar que tenemos muy buenas pautas desde lo que es el G7, que es la organización económica más relevante a nivel internacional, el G20, que también en su declaración ministerial lo ha señalado, en el caso de la ONU, que es realmente bastante importante, y ahorita lo vamos a ver en el tema de la UNESCO, pero en la ONU recientemente Anna Bryan, la relatora especial de privacidad de la ONU, señaló lo que las autoridades de datos hemos estado levantando la voz. Ojo, en la inteligencia artificial la protección de datos personales es clave y es la llave. En la inteligencia que en el entorno digital somos datos y cualquier servicio que se proporciona en un entorno digital tiene como destino y origen, al igual que la dignidad del ser humano. Tenemos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la UNESCO, la Unión Europea y también curiosamente los Estados Unidos en Norteamérica han desarrollado ahí una ruta hacia una carta de derechos. No podemos cegarnos en la inteligencia artificial a pesar de que es la que va a provocar la siguiente revolución industrial, ya que esto viene acompañado de una serie de tecnologías disruptivas que van hasta el transhumanismo. No perdamos de vista que inclusive los neuroderechos se están volviendo un tema relevante ante la posibilidad de conectarnos todos con Neuralink de Elon Musk, ¿no? Y en todo esto sigue estando presente nuestros datos. En el ecosistema de inteligencia artificial precisamente hablamos de sesgos, pero estos sesgos son un enjambre, ya que no solamente es en torno de quien diseña y desarrolla el aplicativo, sino de quien la patrocina, de quien es el dueño, de quien tiene la titularidad de los usuarios, y son aspectos que se tienen que ver precisamente en estos enjambres. Obviamente existen diversas perspectivas para abordar la protección de datos personales. Sin embargo, en este sentido, no debemos de perder esta parte de arriba, que es la parte ética y del deber ser con leyes y regulaciones, pero que también tienen que meterse en el ámbito de la industria con las políticas y estándares, que es lo que se va dando conforme a los intereses económicos. Y precisamente conforme a estas políticas y regulaciones, perdón, pero el tiempo es muy corto, pues debemos ir encontrando estos formatos que nos ayuden a ir teniendo estos elementos mínimos que debemos de señalar. Y precisamente en ese sentido, Anna Bryan hace una semana lo destacó en su informe, hizo referencia o importante desarrollo en lo que es la transparencia y explicabilidad desde el punto de vista de datos personales. Sin embargo, no podemos perder de vista que este ámbito regulatorio en donde tenemos telecomunicaciones, propiedad industrial y derechos de autor, competencia económica, ciencia, tecnología, finanzas, ciberseguridad, la protección de datos personales es un tema transversal y precisamente ya en los ámbitos sectoriales, como bien se señala también en las propias recomendaciones de la UNESCO, tenemos todo lo que es salud, trabajo, educación, etcétera. En ese sentido, el estado de la regulación en México tenemos pues esto ya previsto, ya estoy cerrando. Y en este sentido, la parte importante, y cuando menos desde el tema de datos, y nos hemos visto señalando, es fortalecerlo. Por una parte, en lo que es la privacidad como derecho humano y la generación de nuevos derechos, y por otra parte, las medidas técnicas en lo que hace la protección de datos personales y estas previsiones que se traducirán en este fortalecimiento. La diapositiva, como la información pública es pública, entonces está a su disposición para ustedes. Entonces, es importante señalar que también la Asamblea Global de la Privacidad, de la cual actualmente el INAI es presidente, ha desarrollado una serie de documentos también coadyuvantes. En la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales se emitieron estas recomendaciones generales para el tratamiento de datos en inteligencia artificial y orientaciones específicas. Recientemente tenemos una investigación contra ChatGPT, pero eso lo comentaremos si hay oportunidad para comentar el enfoque que también se le está dando y en el caso del INAI recientemente también emitimos recomendaciones para el tratamiento de datos personales en mayo de 2022 que tiene por objeto apoyar a los implementadores. No quiero dejar de destacar la importancia de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, de la cual muchos de los que están aquí ya son actores, porque es importante irnos vinculando y que precisamente ayer también como una buena noticia para Latinoamérica, derivado de la primera cumbre ministerial de altas autoridades sobre ética de la inteligencia artificial de América Latina y el Caribe, se instaló este Consejo Regional precisamente sobre inteligencia artificial, el cual esperemos que logre ir sumando estas iniciativas que sean desde Jalisco en lo local
al mundo, pero también irlo vinculando a nivel nacional con la alianza y a nivel internacional con este tipo de iniciativas. De parte de su servidor sería por el momento todo, y disculpen por la extensión. Muchas gracias, Luis Ricardo. Y una vez más, Luis Ricardo me quitó la chamba porque le dio pie a la diputada para que hable acerca de las iniciativas que hay en Jalisco. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Yo soy Gaby Cárdenas, soy diputada local, presido la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, por lo que para mí es fundamental el poder estar aquí, escuchando, aprendiendo, pero sobre todo construyendo una gran reflexión acerca de un tema que apenas está avanzando en nuestro estado y nuestro país, hablando en materia de regulación, ¿no? Estamos literalmente comenzando a discutirlo, toda vez que, como aquí ya se ha mencionado, a nivel nacional recientemente, entiendo en abril, se instaló esta Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial, y bueno, en septiembre recientemente el Senado ha hecho modificaciones para habilitar y facultar al Congreso, para el Congreso de la Unión, para poder legislar en materia de inteligencia artificial, sus aplicaciones, el tema de la ciberseguridad y los neuroderechos, ¿no? Entonces, primero que nada es, a ver, ¿quién tiene que legislar un tema que es mundial? Es como el tema del espacio. También recientemente se presentó una iniciativa en el Congreso para que México pueda detonar una industria aeroespacial. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya se va a facultar al Congreso de la Unión para que se discuta este tema. Pero entonces los estados decimos, ¿y a nosotros entonces qué nos toca? Porque aquí ya en los paneles que estuvieron antes que nosotros, ya se dijo qué está haciendo el gobierno del estado, qué se está haciendo en materia de descubrimientos y experimentación. Ya hay muchas políticas públicas, es decir, ya hay iniciativas por parte de los ejecutivos haciendo cosas en materia de inteligencia artificial. Por lo que es fundamental que Jalisco dijera, pues nosotros desde el legislativo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entendiendo que no estamos inventando el hilo negro, yo creo que nuestro país ya ha avanzado muchísimo en conquistas de los derechos humanos, en conquistas sobre la transparencia, en conquistas sobre el gobierno abierto, ya habíamos hablado de eso, sobre la innovación pública, y un tema toral que aquí también ya se mencionó, que es cómo protegemos los datos personales. Porque yo no tengo duda, no sé ustedes, que esa va a ser la batalla más grande que va a dar nuestra generación y las que vienen. El tema de los datos, el tráfico más importante que está sucediendo y va a suceder, no es el de drogas, ese tema millonario ya está siendo obsoleto ante un mundo que ya nos rebasó, y ese es el tema de los datos. Entonces, tenemos todos desde todos los espacios que blindar toda esa parte de la inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo Jalisco en materia legislativa? No sé si han escuchado hablar sobre esta política pública del Jalisco Tech Hub, que es una apuesta sobre fortalecer y detonar este ecosistema de la innovación y la alta tecnología. Un ecosistema que para todos es sabido que tiene 60 años de consolidación en Jalisco, porque Jalisco sí es la tierra del mariachi, del tequila y la charrería, pero también lo es de la innovación y de este ecosistema y de todas estas personas talentosas que están detonando las industrias creativas, la innovación, todo ese tema de las ciencias. Y bueno, por eso es que se presenta una iniciativa que reforma distintas regulaciones en nuestro estado. Una que tiene que ver con el desarrollo económico, otra que tiene que ver con la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley de Educación Superior, la Ley de Inversiones del Estado, la Ley de la Hacienda Pública, es decir, una serie de reformas que dentro de esas tienen un componente importante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cuando hablamos de innovación es necesario hablar de inteligencia artificial. Y lo menciono porque esta apuesta sí, pues fortalece este ecosistema que ya sucede, pero lo que busca es dejar a ver a Jalisco como ese estado que solo recibe inversión, y que recibe a los grandes directivos y que recibe a las empresas con algunos productos, pero que no está poniendo a su talento. Y oigan, Jalisco tiene mucho talento, no podemos permitir, como también es el caso porque hay estudios que dicen que en materia de inteligencia artificial, México pues es consumidor, un gran consumidor,
pero lo que necesitamos es ser creadores. Y entonces, desde el Congreso, ¿qué estamos haciendo? Primero diciendo, hay que sentar las bases para formar a todos esos creadores, a todos esos innovadores, a los ingenieros, a quienes van a detonar esta industria y quienes van a estar programando la inteligencia artificial. Y por otro lado también entendiendo que no podemos regular de esta manera la inteligencia artificial, porque hay muchos diputados que en el Congreso dicen vamos a regular la inteligencia artificial, y he estado leyendo varias iniciativas y no vamos a regular eso, pero sí vamos a regular sobre los riesgos que están, ¿no? Todo lo que ponga en riesgo los comportamientos de las personas, los derechos que ya ganamos, todo lo que ponga en riesgo, pues estos, hay una clasificación de 4 riesgos, ¿no? El riesgo nulo, el riesgo limitado y el riesgo que es el que tenemos que evitar a toda costa, que es el alto riesgo. Y es por esto que adicionalmente a esta reforma del Jalisco Tech Hub se instaló una mesa de la inteligencia artificial, esta alianza estatal, donde hay muchos expertos, como todo lo que se construye en Jalisco, el legislativo, la academia y quienes están construyendo también con los organismos internacionales esta discusión sobre la inteligencia artificial, y desde ahí estamos lanzando un distintivo pro integridad, pro ética, en donde cuando hablemos de innovación, de ciencia y tecnología, hablemos de cómo cuidamos la seguridad, cómo cuidamos la ética, cómo tenemos buenas prácticas, y a eso es a lo que le vamos a entrar desde el legislativo, por supuesto construyendo con las distintas instituciones, los organismos y la academia, por supuesto. Así que felicidades al TEC por poner al centro un tema tan trascendental, y que sigan nuestras redes, que vamos a estar abriendo también un parlamento abierto y tejiendo también con los diputados federales para ver qué va a hacer Jalisco adicionalmente a lo que se está construyendo a nivel federal. Perdón, pero también me están poniendo mis minutitos allá, así que tengo que hablar rápido. Muchas gracias, diputada. Bueno, me parece que a partir de lo que se ha discutido en este panel, pues podemos ver que hay una corresponsabilidad en el tema de la regulación y en el tema de la protección y en el tema del desarrollo de la responsabilidad de sistemas, del desarrollo ético y responsable de sistemas de inteligencia artificial. Creo que en este punto todos y todes necesitamos poner lo que corresponde según el ámbito en el que nos movemos. Claro que hay una responsabilidad para la academia, hay una responsabilidad para el mundo empresarial, hay una responsabilidad para el gobierno, pero pues a fin de cuentas estas responsabilidades tienen que compartirse y tienen que formar una coalición para que podamos sacar el mayor provecho a estos sistemas que a fin de cuentas tienen muchísimas potencialidades. Ahora lo que sigue sería un diálogo entre los panelistas, no tenemos mucho tiempo, así que me gustaría hacer una pregunta para todas las personas que están aquí conmigo y luego una consulta a Luis Ricardo específicamente acerca de ChatGPT. Pero entonces aquí el tema sería, la pregunta es si la regulación de la inteligencia artificial con recomendaciones éticas o con medidas legales tiene efectos de promoción de estos desarrollos de inteligencia artificial o pueden ser límites para el desarrollo de estos proyectos. ¿Qué piensan al respecto, por ejemplo, Junior? Yo creo que pues es un área de oportunidad, ¿no? O sea, está justamente, siento que sí muchas veces limita, dado que la tecnología pues avanza exponencialmente y las regulaciones, las leyes, las políticas por su naturaleza son lentas, ¿no? Entonces creo que habrá que encontrar los mecanismos también un poco de pasar la responsabilidad a las personas que operan, para que no todo tenga que ser también con leyes y con nuevas leyes, sino tener como unos habilitadores y pasar también esa responsabilidad a las personas que operan, porque también hablamos como de inteligencia artificial como si fuera pues el dueño del proceso y no, o sea, todo está manejado por personas desde la concepción, desde la captura de los datos. Entonces creo que también hay que irnos un poquito más atrás en capacitar, en empoderar a los funcionarios, a las personas también que implementan este tipo de proyectos. Ahorita también quiero aprovechar que está aquí el líder de Retina IA, Gaspar, que bueno, fue un trabajo excepcional el que se hizo, justamente en eso, ¿no? Darle el valor a las personas
antes de solo darlo a la inteligencia artificial. Y eso, pues creo que con una normativa que se pueda adaptar, se puede trabajar, digamos, para que no ponga esos límites que siento que todavía nos enfrentamos como funcionarios públicos, y bueno, abrirlo, como dijo la diputada, a reglas, a capacitar, a darle el valor a la gente antes de la inteligencia artificial. Eso sería mi recomendación. Solo abonar un poquito, hace rato alguien decía que nos daba miedo, ¿no? Siempre los humanos, cuando vemos algo desconocido o que se empieza a hablar de algo, pues en automático nos da miedo, pero ese miedo yo veo que se nos quita cuando a todos, no sé, todos hemos ya estado experimentando de mi cartel de Disney hecho con inteligencia artificial, o dile al chat GPT que te escriba esto, y entonces ahí no leemos las letras chiquitas, ahí en automático absolutamente todas y todes le damos a aceptar, y no leemos cuáles son las letras chiquitas, a qué responsabilidad estoy asumiendo, ¿no? Entonces, en la parte que nos toca, yo sí creo que no podemos sobreregular cosas, porque es algo que se está construyendo entre todas y todos, se está haciendo colaborativo, y solamente dejar estos principios rectores sobre los cuales podemos movernos y fortalecer las distintas legislaciones para que todas incluyan ya la inteligencia artificial, y que sea algo interinstitucional, que sea algo transversal y que toque a todas y todas las personas. Hoy en los gobiernos, siempre cuando tú llegas, hablamos de capacitar a los servidores públicos en derechos humanos, en perspectiva de cuidados, en perspectiva de infancias, en perspectivas y más perspectivas, pero yo sí creo que desde los espacios que nos toquen tenemos que también hablarles de eso, e incluso firmar algunos convenios de discrecionalidad y no discriminación, etcétera, como le hacen los grandes corporativos, y qué es lo que se está impulsando también con los corporativos, ¿no? Que quienes estén programando esta gran mente maestra que es la inteligencia artificial tengan principios que tengan que ver con el bien común, con la garantía de derechos humanos, que garanticen los derechos constitucionales que todas y todos, que nuestros ancestros, que nuestros padres lucharon para tenerlos. Entonces no podemos dar un paso atrás, pero también que todos seamos conscientes que cuando usamos las redes sociales ya estamos usando inteligencia artificial, cuando estamos usando el Netflix o todas las películas, pues los algoritmos están ahí ya, y no estamos siendo conscientes pues al respecto, y estamos siendo también muy irresponsables al usarlo. Entonces cada quien tendrá que hacer la parte que nos toca, y que ese miedo que a veces sentimos pues se traduzca en compromiso y en responsabilidad. Creo que esa es la parte que pudiera yo decir. Una sobreregulación lo único que haría es obstaculizar, si de por sí más leyes y más leyes a veces que dices no sirven para nada, ¿no? Hay que ejecutar lo que hay, los principios básicos. Bastaría con leer la Constitución pues para acabar pronto, ¿no? Muchas gracias. Sí, no puedo estar más de acuerdo con Juni y con Gaby. Creo que, como decía mamá, hechos son amores y no buenas razones. Y creo que en ese sentido tengo 3 iniciativas que sí quisiera destacar y reconocer a Rob, además de agradecerte el espacio aquí para hablar del tema de datos, y a Juan Alberto. Lo que hicieron con FERLAC es precisamente entrar en la acción. 2, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, y 3, las recomendaciones éticas de la UNESCO. Precisamente en ese sentido son un pequeño extintor frente a un mundo que está empezando a arder a través de la necesidad de definir qué es lo humano. Entonces, en ese sentido, creo que cuando hablamos del derecho de las tecnologías, este es un tema muy importante. Tenemos que identificar no solamente si lo tenemos que insertar en la industria o lo tenemos que insertar en el derecho, sino a veces no solamente es qué regular, sino a veces es también qué no regular, ¿no? Y en ese aspecto pasar al ámbito también de políticas públicas de manera efectiva, ¿no? Que obviamente cuando hablamos del tema de economía digital que está creciendo, también es importante ir viendo, ¿no? Y ya nos irá, sobre todo a los que se dediquen a la teoría política, el decidir qué fue primero, la economía o la ciudadanía, ¿no? Porque eventualmente es lo que estamos viendo en el entorno digital. O sea, en el entorno digital todo es negocio, pero precisamente para que nos mantengamos en el negocio, ellos nos tienen que reconocer derechos. Y ahí está libertad de expresión en redes, privacidad, decisiones, autonomía, ¿no? Entonces,
Vienen grandes retos, vienen grandes debates, pero de nosotros también no buscamos hacer un llamado irresponsable de decir, no, datos personales es preponderante, no, simplemente que sepamos qué es el hilo conductor, porque si no sabemos hacia quién y hacia dónde dirigimos esas acciones, es un poquito tan complicado como también tratar de trabajar con inteligencia artificial sin definirla y clasificarla. Gracias. Y entenderla. Muchas gracias. Tenemos todavía tiempo para 5 minutos. Sí, entonces, bueno, le iba a preguntar sobre ChatGPT a Luis Ricardo, pero más bien quisiera que el público nos hiciera alguna pregunta. Tenemos unos minutos. Creo que no. A ver, vamos primero tú, por favor. ¿Cómo garantizar que haya un diálogo para que los distintos actores en distintos ámbitos puedan desarrollar adecuadamente estos proyectos en todas sus potencialidades, en todas sus posibilidades? Bueno, creo que un claro ejemplo es esta reforma que se acaba de hacer, el Jalisco Tech Hub, que primero se presenta a través de una mesa esta idea, después de ir con toda la industria a hacer una visita y ver un problema público y un reto. Después se instala esta mesa en donde está la academia, en donde se decide involucrarlos, porque como dices, no somos todólogos. A ver, yo estudié negocios internacionales, pero tampoco soy experta en innovación y no voy a legislar sobre salud ni otras cosas que no sé sin preguntar, ¿no? Pero esta mesa se especializó con académicos, con la iniciativa privada, con el sector, los legisladores y el ejecutivo. Se implementa, se hacen una serie de acciones ejecutivas. Se deja que esas reformas caminen primero a ver cómo evoluciona la política pública y un tiempo después, casi un año, presentamos las reformas con la experiencia que ya había sucedido ahí y que esta mesa está permanentemente monitoreándolo. Se instaló un consejo que creo que a lo mejor pudiéramos dejar, un consejo que sí sea vinculante, que sí pueda incidir y que sí tengan voz y voto para poder construir pues, las nuevas conversaciones que vienen en torno a la inteligencia artificial, pero en realidad debe ser una nueva forma en la que construimos todo este futuro que ya viene, ¿no? Desde el legislativo, pues es lo que hemos estado impulsando todas las diputadas y diputados, los parlamentos abiertos, que es lo que tiene que suceder, pero que sean vinculantes y que siempre tengan un asiento de cada uno de los sectores representativos para poder tener todas esas visiones. Y si me preguntas, la ley tiene que ser casi lo último que suceda, cuando ya esté probado todo, ¿no? Muchas gracias. Si me permites, también por ahí estaban hablando hace rato del ego tecnológico. Yo también recomendaría no caer en el ego ético. Y esto es algo que he levantado mucho la voz en la OCDE, en donde los países desarrollados dicen, es que nosotros hacemos esto y les puede servir de utilidad. No. Si queremos que la inteligencia artificial refleje lo humano, todas y todos tenemos que estar ahí. Y es todas y todos. Recordemos, la inteligencia artificial no nos tiene que estandarizar, tiene que reconocer lo que es la diversidad y para eso, aún así puedes decir, y perdón que lo diga, y por eso digo del ego ético, o sea, lo mismo vale nuestro voto de un doctor, que de la persona que está en la sierra de Puebla, de Sinaloa, etcétera, y que no tiene acceso a internet. Es importante que también en este sentido estos valores reflejen verdaderamente lo que es ser humano y lo que debe ser humano. Gracias. Me parece que es muy importante que tengamos instancias de deliberación en todos los ámbitos y que construyamos también puentes de comunicación en las instituciones.
Entonces, en el TEC de Monterrey, pues una instancia es acercarse a la gente que trabajamos en el Hub de Inteligencia Artificial para ver de qué manera podemos ir apoyando, ir enriqueciendo los diálogos para el desarrollo para que todo el mundo tenga su aportación en este desarrollo tecnológico. ¿Qué capacidad de respuesta tiene para así? Ok, para un virus ok. La segunda, ¿han considerado la noción de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial como el que se dio en Chile? Es la segunda consideración. La tercera es si no han considerado que también debe haber un debate específico sobre la regulación del gobierno para con la inteligencia artificial. No la regulación de la inteligencia artificial per se, sino el hecho de darle al gobierno este tipo de herramientas, ¿no? Hola. Pues bueno, como dijiste, es una pregunta retórica, no. Bueno, el gobierno de Jalisco tiene todos sus servidores en la nube, digamos, está adaptado a protocolos internacionales, justamente para cuidar este tipo de cosas, de malwares que pueden suceder, y tenemos un equipo especializado justamente en estos temas. Sin embargo, pues es algo que también se está construyendo a la par de que se están implementando estas soluciones, como lo que fue el proyecto de retinopatía. Todos esos fueron los riesgos que analizamos, que tratamos, y bueno, hay una recomendación también que ya ejecutó C-Minds, justamente con todas estas áreas de oportunidad que tenemos que desarrollar también como gobiernos y como empresas, ¿no? Digo, esto es un reto que se enfrenta a cualquier sector, pero desde el sector público, pues obviamente son mucho más delicados los temas, ¿no? Entonces, digamos, se está trabajando en todas estas recomendaciones, pero bueno, hay una estructura bastante sólida. También se trabajó, digamos, estos años en la consolidación de las bases de datos que se relacionan con estas problemáticas dentro de la coordinación, porque bueno, cada área, cada secretaría tiene sus bases de datos, sus iniciativas, sus proyectos, y no había un habilitador que pudiera hacer de manera transversal este cruce de datos. Entonces, Jalisco tiene iniciativas, por ejemplo, como ID Jalisco, donde cada persona tiene un reconocimiento digital, y bueno, ya desde ahí vincularlo con salud, con transporte, para poder realmente brindar también mejores servicios a la ciudadanía, el tema de salud. Entonces, son esfuerzos, digamos, que van arrancando, pero pues a la par de que estás arreglando las bases de datos, estás operando ya temas de inteligencia artificial. Creo que es la única manera de hacerlo, y bueno, de la mano también pues de organismos que regulan todo este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo desde Jalisco. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener que cortar aquí esta discusión, que creo que es muy interesante, pero ya no tenemos tiempo. Yo sí quisiera nada más recordar la idea, que una de las ideas importantes de este panel, y es precisamente que es posible regular la inteligencia artificial, hay parámetros, hay posibilidades de diseñar de manera responsable los sistemas de inteligencia artificial. No es algo imposible, es algo que está pues no al alcance de cualquiera, por supuesto, pero que sí hay recomendaciones, hay regulaciones que pueden aplicarse para garantizar ese respeto de los derechos humanos, y finalmente también pues corresponde a los desarrolladores de estos sistemas el desarrollarlos de manera responsable. Hay una responsabilidad de quienes los generan, de quienes los operan, de quienes se benefician de ellos para darles un uso responsable. Y agradezco la presencia de la diputada Gabriela Cárdenas, de Yunibe Moreno y de Luis Ricardo Sánchez. Les pido un aplauso. Agradecemos la participación de nuestro panel y les solicitamos bajar por el costado derecho de este espacio.